nosotros por lo que te contábamos en el arranque, la decisión del gobierno de crear esa unidad de seguimiento y trazabilidad de las operaciones de comercio exterior. Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. ¿Qué tal, Marcelo? Alegría escucharlo. Igualmente. Bueno, entendemos poco de estas cuestiones financieras nosotros, Miguel, así que hemos apelado a su conocimiento para que nos cuente, además de lo que opina, ¿qué significa crear esta unidad de trazabilidad de las operaciones de comercio exterior? Bueno, mira, Marcelo, nosotros, ustedes lo hemos hablado muchas veces, estamos implica apuntalar la trazabilidad y en la medida en que esto no genere más costos, no sean más trabas, no impliquen mayores demoras todavía que las existentes, estamos dispuestos inclusive hasta colaborar, ¿no es cierto? Uh-huh. ¿Qué más queremos nosotros de que quede en claro de que las operaciones de comercio exterior se realizan en los marcos, ¿no es cierto?, de la normativa vigente? Este es un buen deseo. Nuestra preocupación es que en realidad esto pueda transformarse en un elemento que precisamente lo que haga sea ocultar la situación de dificultades que existen en el acceso a las divisas, ¿no es cierto?, vinculadas al comercio exterior, pero también las divisas vinculadas a la producción. Porque como hemos charlado más de una vez con ustedes, el 90% de lo que ingresa al país está destinado obviamente a la producción del campo, de la industria y de la infraestructura de servicios públicos y privados. ¿Queda claro esto? Está clarísimo. Ahora, cuando la AFIP dice que ellos han identificado sobrefacturaciones en importaciones, subfacturaciones en exportaciones, es decir, una suerte de manipulación de las transferencias de divisas, ¿está hablando de importes grandes? ¿Está hablando de sumas importantes? Bueno, en el caso de las importaciones, ha habido una acusación en su momento para algunas empresas, inclusive con algún tipo de participación de la justicia, pero se han iniciado las investigaciones, ¿no es cierto?, hasta lo que nosotros sabemos, y por lo visto aquel ruido inicial que hubo tan fuerte de algunas empresas multinacionales sobre todo, no sabemos que haya habido confirmación, sino que se han abierto procesos de investigación. Distinto es el caso de la exportadora o del pago de exportaciones, donde aparentemente ahí sí se trataba ya de una resolución judicial plena, diríamos, o ya definida, ¿no es cierto? Ahí aparentemente el tema había sido ya resuelto negativamente, o sea, para la empresa por parte de la justicia. Esto para nosotros lo que hace es unir estos tres puntos, diríamos, este sería el tercer punto de la recta, el primer punto, la operación hacia los importadores, el segundo, el tema con los exportadores, y ahora en función de eso unifican en el marco de todos esos operativos que se han estado efectuando, ¿te acordás? Públicamente, sí, de controles de las divisas. Esto encaja, diríamos, con ese espíritu, me parece, y se pretende, yo creo, dar una señal clara, particularmente, como lo dice los fundamentos, ¿no es cierto?, del decreto de hoy, al sector de las multinacionales, que, como ellos explicitan ahí, o dicen ahí, significa algo más del 60% de la economía del comercio exterior en la Argentina, ¿no? Uh-huh. Miguel, ustedes también están atravesando, los importadores en general, una serie de dificultades para que las importaciones que ya se hicieron se paguen finalmente, ¿no? En efecto, en el Banco Central se atesoran arriba de 5.500 o alrededor de 5.500 millones de dólares que tienen que ver con importaciones ya efectuadas y demoradas en su pago. De esto, el 50% corresponde a la industria automotriz y el 25%, que es la que sigue en orden de importancia, es la industria de la ropa. Se nos cortó la comunicación ahí cuando nos estaba diciendo la segunda parte. De lo que estábamos hablando con Miguel es que hay muchos importadores que ya importaron sus productos y que todavía están adeudados porque ellos los pagaron, el gobierno retiene estos pagos y no los envía. La pregunta que seguía era ¿para qué el gobierno retiene estos pagos? ¿O qué puede hacer? ¿O cuáles son las sospechas de qué podría hacer el Estado reteniendo estos pagos? Uno intuye que es financiarse, en definitiva. Estamos hablando de cerca de 5.000 millones de dólares, que es la diferencia entre lo que reporta el Banco Central como reservas internacionales y lo que en realidad tiene, porque hay, como decía Miguel,
5.500 millones de dólares de importaciones que ya se hicieron y que tienen que salir del país. Miguel, ahí se nos cortó cuando nos estaba diciendo el 25% a qué corresponde. 50% a la industria automotriz. A las armadurías de Tierra del Fuego, y el resto, yo diría, se divide democráticamente entre los demás mercados. Entre esos demás mercados, muchas son economías regionales que están realmente en una situación dificultosa. Ustedes recordarán, la semana pasada hubo una reunión de Kicillof, el ministro de Economía, con las representantes de las cooperativas ahí de los viñedos de la zona de ustedes, sí, donde se les señaló, por un lado, el costo, ¿no es cierto?, que está teniendo, es insostenible para las fincas pequeñas y medianas, y por otro lado, los faltantes, entre ellos las barricas para levantar la cosecha, que está habiendo faltantes de acuerdo a lo que publicaron ustedes mismos, ¿no es cierto? Miguel, ¿para qué el gobierno retendría 5.500 millones de dólares? Bueno, esto fue un pedido que se hizo, la génesis de esto empezó así. Allá por fines de enero, la última semana de enero, capitán Kicillof convoca a los 85 principales importadores de Argentina, a la mayoría de los cuales nunca les habían trabado, en general no les habían trabado las declaraciones juradas. Por lo tanto, tenía como una cierta autoridad para hacer el pedido que les hizo. ¿Qué pedido les hizo? Les hizo el pedido de que volvieran a los tiempos históricos de liquidación de pago, es decir, unos 110 días, 115 días, ese es el promedio. Por entonces estaba a la venta los pagos efectuándose a 45, 50 días. Eso le pidió duplicación. Este fue por supuesto que la mayoría de los que participaron de esa reunión accedieron a pedirle a sus casas matrices en algunos casos o a sus proveedores un esfuerzo en esa dirección. ¿Por qué? Porque la idea, por aquel entonces, recordemos, ya se había cerrado estaba cerrada lo del FIABI. Veníamos luego para la negociación de París y lo único que iba a quedar era precisamente lo de los holdouts, ¿no es cierto? Por lo tanto, todo indicaba que se iba a volver a los mercados de financiamiento internacional. Entonces era entendible que para lograr mayor comodidad en el manejo, ¿no es cierto?, de las finanzas públicas, hubiese un pedido de esta naturaleza de prórroga en el pago de las importaciones. Y así se fue acumulando una demora importante y una cifra que responda los 5.500 millones. Ahora, cuando el 30 de junio no se produce el arreglo, se endurecieron todas las posiciones y los proveedores dijeron, por un lado, no solo no vamos a aceptar más 110 días de pago, sino que en muchos casos hasta pedimos pago por anticipado. Y por otro lado, tenemos miedo de no recuperar los dólares estos que nos están debiendo, y empezaron ellos, ¿no es cierto?, a tratar de recuperar ese endeudamiento, esos dólares que se le estaban adeudando. Es así que en el caso de las automotrices empezaron a restringir el ingreso a la Argentina de insumos que eran imprescindibles para terminar los modelos nacionales. Que entraba aquí en cambio producto terminado, modelos terminados. Ahora, ¿qué hizo el gobierno? Ante el primer problema, convocó a las automotrices y yo diría, empezó a utilizar una palabrita y una metodología que es cuotificó pago. Entonces, a las automotrices le dijo, bueno, ustedes sabemos lo que necesitan, pero nosotros le vamos a dar 110 millones por mes. Llamó el segundo problema que hubo, fue con las armadurías de Tierra del Fuego, y entonces dejaron de llegar insumos para muchísimos de los modelos de celulares o de las tablets o lo que se arma ya, ¿sí? Obviamente ustedes saben, arriba del 90% de los insumos en Tierra del Fuego están importados. Son importados, claro. Entonces, en lugar de 100 modelos de celulares encontraba 60, en lugar de 18 laptops encontraba 10, etcétera. A las armaduría y le digo, bueno, ustedes necesitan una determinada cantidad de eso, le vamos a dar 120 millones por mes. Hubo un proceso con las navieras por el cual las navieras querían que se depositara en una cuenta en dólares afuera los fletes, porque también temían no poder cobrarlo, eso en el marco de los servicios. Se las llamó a la naviera, que dijo 300 millones, etc. En todos los casos no alcanza, pero tampoco paraliza, ¿se entiende? Claro. Cuotifica. Y tememos que esta resolución del día de la fecha esté en esa dirección, en el
Claro. Para que la economía real pueda funcionar. Miguel, muchas gracias por esta comunicación y por las explicaciones. Le mandamos un saludo. Por favor, quedo siempre a disposición de ustedes. Gracias, muy amable. Buenas tardes. Hablábamos con Miguel Ponce, es el gerente de la Cámara de Importadores de la Argentina, contándonos su opinión sobre esta resolución del gobierno publicada hoy en el Boletín Oficial.